¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Tengan todos ustedes una vez más aquí en Conciencia Curativa Biológica desde la cabina de Home Radio, transmitiendo pura energía. Excelente día, excelente mañana para todos aquellos que nos escuchan, que nos siguen por Facebook, a través de YouTube, a través de diferentes mecanismos y vías. Gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por compartirlo a su comadre, a su amiga, a su hermano, a su mamá. Gracias, gracias de verdad, enorme, porque gracias a ustedes hacemos este programa este día los miércoles de 12 a 1. Estamos platicando desde las cabinas de Home Radio, Conciencia Curativa Biológica, hace presente en compartir con ustedes un mensaje de salud, un mensaje de esperanza, una información que le puede cambiar su vida y que puede permitir entender el origen de muchas enfermedades. Estoy hablando de las 5 leyes biológicas descubiertas por el eminente científico Dr. Richard Herrhammer, el cual tuve el honor, el enorme gusto de ser su alumno y que con mucha humildad trato de compartir lo aprendido por él. No tiene nada que ver con el plagio de otras terapéuticas, no tiene nada que ver con nombres como biodescodificación, bioneuroemoción, hemobiología, no tiene nada que ver con eso. Estos definitivamente creo yo que son plagios que les ha faltado la suficiente información como para que se les pueda decir ciencia o descubrimiento científico. La ciencia curativa germánica deja sin lugar a dudas a través de sus 5 leyes como una nueva visión para entender el concepto de salud y enfermedad. No es medicina alternativa, es un descubrimiento científico que cambia todo lo establecido, cambia todas las normas, cambia todas las teorías de la medicina que hasta el día de hoy habíamos tenido. Recuerda que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, aquí en la 7 Sur 2506, en la colonia Chula Vista. Teléfono para que usted nos llame, 01-222-240-7482. Si usted está interesado en que hagamos un curso en su localidad, si está interesado en que hagamos un curso semipresencial a través de online en su lugar de origen, si está interesado en llevar una formación de la nueva medicina germánica o de la ciencia curativa germánica a través de una plataforma, contáctenos, pónganse en contacto con nosotros al siguiente WhatsApp, más 521 2221 4006 45. Nos manda un mensaje y con todo gusto le damos información. Y si le interesa la melodía del Dr. Hammer, también mándanos un mensaje diciendo que le interesa la melodía, que nos ha interesado en los cursos, y con todo gusto le hacemos llegar estos audios originales del Dr. Hammer, tomados del CD, no están bajados de internet. Él tiene una página donde también los comparte, de manera que a través de esa situación los compartimos. Y también, pues, si le interesa una consulta vía online, apenas vino una paciente, había tenido yo una consulta con ella, le invito a venir y totalmente se da cuenta que hay un plus, hay un extra, hay una comunicación mucho más fraterna, pero aquellos que no pueden viajar, aquellos que no pueden venir, aquellos que económicamente no pueden invertir en un viaje, aquellos que están fuera del país, con todo gusto, si usted lo permite, y vemos si es viable a través de una consulta, una asesoría online, más 521 2221 4006 45. Pues muy bien, es un gustazo saludar, cabina, excelente día. Hoy vino de Super Chica, de Supergirl. La verdad es que en los controles es una super chica, ya le ha llevado unos meses estar al día, pero cada día hay una eficiencia y hay una calidez, siempre bien, con una sonrisa y siempre atenta a todo el desenlace de este programa para que ustedes reciban esto en cada uno de sus domicilios. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre algunos temas del oído. En realidad, el tema de hoy quise abordar es el vértigo, que tiene que ver definitivamente con el oído. Vamos a hablar el día de hoy de vértigo. Más adelante es posible que hablamos de otras patologías específicas del oído. En el oído podemos tener la epidermis, efectivamente, de todo el pabellón auricular, parte del conducto auditivo, y tiene que ver
toda esta estructura que es ectodérmica con un conflicto biológico de separación. Puede haber un eczema, puede haber patologías de piel. Tenemos también la dermis, que es la parte inferior de la epidermis, corión cutáneo, del pabellón auricular y tiene que ver con un conflicto auditivo o también del conducto auditivo de la dermis, tiene que ver con un conflicto biológico de asco, desfiguración, ataque, rechazo de algo sucio. También tenemos el cartílago del pabellón auricular, que tiene que ver con conflictos de desvalorización. Tenemos el oído medio y la trompa de Eustaquio, que tienen que ver con un conflicto biológico endodérmicamente, está estructurado esta zona, y tiene que ver con un conflicto biológico de presa, un conflicto auditivo. Y tenemos el oído interno. Por un lado tenemos la cóclea, que tiene que ver con un conflicto auditivo, no querer escuchar algo, no doy crédito a lo que escucho o no quiero escuchar esto, y los conductos semicirculares, que también forman parte del oído interno, que tienen que ver con el órgano del equilibrio y que tiene que ver con un conflicto biológico de caerse. Este es el tema de hoy. El tema de hoy es el vértigo, y con todo gusto también tenemos los músculos, tanto tensor del tímpano como el músculo del estribo, y tiene que ver con conflictos de no poder amortiguar un gran ruido. También hay patología relacionada con los músculos del oído. Bien, pues el vértigo. El vértigo es un proceso de desequilibrio, un proceso en el cual hay una tendencia a irse hacia un lado, a irse tambaleando, a sentir que se cae, a tener en cambios de posición, sentir que toda la pieza o todo donde está se encuentra moviendo. Tiene que ver con una situación en la que puede ser por cambio de posición, por levantarse estando acostado, estando sentado al pararse, y viene inmediatamente ese mareo, ese vértigo. La medicina, de hecho, es curioso porque se nos ha dado muchas explicaciones, pero lo interesante es que nosotros creemos que el vértigo, al tener vértigo, tenemos un potencial enorme o una consecuencia directa de podernos caer. Es decir, pensamos que queremos quitarnos este vértigo porque estamos seguros que si seguimos con este vértigo en cualquier momento podemos caer, se puede tropezar una persona, se puede golpear a una persona, y eso es lo que trata de evitar. Curiosamente es al revés, y ahorita van a ver todo el desenlace de esto. El foco de Hammer lo vamos a encontrar en el área temporal basal derecha. Está involucrado el nervio del estrato acústico, el octavo par craneal. Tiene que ver con programas biológicos, ya les había comentado al inicio, de los conductos semicirculares. En el oído interno tenemos la cóclea, tenemos los conductos semicirculares. El vértigo tiene que ver con los conductos semicirculares. El conflicto biológico. Esto es bien importante porque apenas di un webinar y les platicaba yo ahí que me preguntaba un psicólogo qué tipo de conflictos emocionales estaban presentes. En realidad no es desde la postura de las 5 leyes biológicas, no es lo que dispara el programa que le hemos llamado enfermedad, que puede aumentar, disminuir las células o parar la función. No es lo que dispara la emoción, sino una necesidad, una eventualidad de tipo biológica, una situación en la que está en la correlación
entre el ser como ser vivo en la naturaleza ante una situación inesperada y que ese programa entra para cualquier situación de supervivencia. Y esto es bien importante, lo vamos a ver, ahorita ya vamos a tocarlo. El conflicto biológico tiene que ver con un conflicto biológico relacionado al equilibrio. Significa un miedo literal a caerse. Uno mismo puede haber sufrido ya una caída o vemos que otro pueda caerse. Cualquier tema relacionado con una caída mía o de alguien externo a mí va a tener como consecuencia el vértigo. Puede ser también en sentido figurado. Todos los conflictos tienen una connotación literal, es decir, yo me caigo y después puedo tener vértigo, alguien se iba a caer y después tiene vértigo, o puede ser algo simbólico o algo figurativo. Perder pie en la vida, el suelo se puede derrumbar bajo los pies, estar colgado en el aire, caer en un agujero, esto me ha dejado tirado, él se ha caído de su pedestal, se va a colapsar la empresa que yo tengo, se puede caer o puede caer una serie de situaciones que impacten a mi vida. Ese contexto de caerse está relacionado con los conductos semicirculares. Y por otro lado, el oído medio, a nivel de la cóclea, hay otro conflicto relacionado a un conflicto auditivo. No quiero escuchar esto, no puedo creer lo que estoy escuchando, no puede ser verdad lo que acabo de escuchar. Un diagnóstico de cáncer, una persona que fue violada, una situación en la cual era un secreto familia y lo está escuchando, una situación en la que puede ser muy agresiva, muy amenazante, que puede lastimar mucho, puede ser lo que no damos crédito a lo que escuchamos, inclusive un diagnóstico. En este sentido, a nivel del oído interno, el tema del equilibrio, vamos a ver qué son los conductos semicirculares, el aparato vestibular, que tiene que ver con un programa relacionado o regido por el ectodermo. En la fase activa de conflicto hay compromiso funcional de la audición, si es la cóclea. Podemos ahí tener tinnitus, que es un zumbido de oídos, un ruido, y este tinnitus le llamamos enfermedad equivalente al cáncer, porque no es cáncer. En el tema de los conductos semicirculares en la fase activa de conflicto vamos a tener mareos, en su caso tendencia a caerse al lado opuesto, y pueden empezar los mareos inmediatamente después del conflicto, sino también cuando empieza la relajación. Sin embargo, en la fase activa de conflicto está el mareo y está el vértigo. ¿Cómo entender que lo que nosotros creíamos que el mareo, la consecuencia inmediata es caerse, y yo vengo a este micrófono a decirles que es al revés, que como yo me caí, después viene el vértigo, o como alguien se cayó, como consecuencia viene el vértigo? Esto es muy interesante porque cambia la perspectiva y la forma de ver al proceso de enfermedad. Yo recuerdo una situación en la que de forma personal tuve una experiencia bastante intensa. Hace unos 10 años más o menos. En 2 ocasiones he tenido vértigo, pero uno de ellos fue las dos, fue incapacitante. El vértigo era pero tan intenso que terminaba en el suelo tirado, con impotencia. No podía abrir los ojos, realmente empezaba yo con vómito. Inclusive fui a ver a un médico, amigo mío, al cual le mando un abrazo, es el doctor Felipe. Él es
hicimos la especialidad en acupuntura humana juntos y hay una gran amistad y hay una gran confianza. Fui con él y llegando tuve un vómito en forma de proyectil, así se le llama, cuando es muy fuerte, es muy intenso, como tipo exorcismo. Y el doctor en ese momento me dijo, tienes un tema de irritación cerebral, o tienes un tumor de cerebro, o tienes algo, porque este vómito no es normal. Efectivamente no es así tan normal, yo apenas abría el ojo y ya estaba yo vomitando. Sin embargo, exactamente sabía yo qué estaba pasando, y le dije, no te preocupes, solo necesito que me apoyes, que me ayudes a disminuir este vértigo, porque de verdad no puedo. Y bueno, él me puso acupuntura, algunas ventosas, etc. Y mejoré definitivamente. Pero vamos a ir a nuestro primer corte, nuestra primera pausa, y que encantado de la vida de compartirle mi experiencia y de que usted pueda entender el origen del vértigo. No se vaya, estamos aquí en Om Radio, transmitiendo pura energía en conciencia curativa biológica, haciendo un cambio en el área de la salud desde las 5 leyes biológicas. Vámonos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina. En su programa Conciencia Curativa Biológica, desde las instalaciones aquí cerca de la Avenida Juárez de Om Radio, la cual ya en lo personal tenemos 6 años de estar con ustedes a través de Om Radio y nos sentimos muy felices de compartir información importante en el tema de la salud. Estaba yo comentando la experiencia que tuve, en la que tuve algunos vértigos, un vértigo incapacitante en 2 ocasiones, una vez inclusive o en otra ocasión fue una fiesta por parte de mi hija,
Y esa vez iba a ser en un salón social, yo no pude asistir porque ese vértigo terminó incapacitándome, quedé en cama totalmente y no pude asistir a un compromiso, a un tema que no era imposible no faltar, pero así es cuando nos toca padecer una enfermedad tan difícil de momento. En ese momento es muy compleja. Entonces, con este amigo me dice, oye, necesito hacerte una tomografía. Me urge que te la hagas porque creo que tienes un tema tumoral. No es normal que hayas vomitado así. Digo, no te preocupes, tú tranquilo. Ya me hizo la terapéutica, el cual el doctor Felipe es excelente acupunturista, y pues me fue bien. Pero yo sabía que había pasado porque unas semanas atrás, la casa de ustedes está cerca de Ciudad Universitaria aquí en Puebla, y ahí había una colonia en la cual llegó la feria, juegos mecánicos, y venía con la familia, mi esposa y mis 2 hijos, y nos subimos a un juego que en ese entonces, bueno, así se llama, la canoa. Es un juego que hace una especie de péndulo, bastante alto, unos 20 metros, y rápido e intenso, ¿no? Me subí con mi hijo, del otro lado para equilibrar, porque éramos los únicos, se subió mi esposa y mi hija, y estando arriba, se cae el seguro del que nos sujetaba de la cintura o que nos impedía que no nos cayéramos, y se cae el seguro y se cae el travesaño que soportaba, y nosotros hasta arriba del lado de mi hijo. En ese momento fue algo, no sé, creo yo que no quiero recordarlo del todo porque un DHS es sorpresivo, impactante, y no lo esperábamos. ¿Y qué hay más valioso que el hijo de uno? En ese momento lo sujeté y le gritamos los dos al del juego, mete el freno, pero sigue el zigzag hasta que se para. Fue o ha sido, hay otro más, uno de los leches más grandes que he recibido en mi vida. Obviamente tenía pánico, terror de que mi hijo se pudiera haber caído. Y fue un momento altamente impactante, verdaderamente impactante. Tiempo después, como ya sabía, pasó eso, hizo una acupuntura y todo bien. Y al tiempo vino la feria de mi hija, de su escuela, y un juego que se llamaba el martillo, ¿no? Yo, creyendo que ya había superado la situación, me subo con mi hija, que es menor, bueno, es pequeña, menor que mi hijo, y mi esposa. Y estando arriba, regresa la sensación de aquel momento. Esto es un riel. Un rail es algo que te conecta con el evento altamente impactante que viviste en el pasado. Y estando arriba, yo sentía que se caía mi familia, se caía esa cosa, me caía yo. Fue verdaderamente dramático. Otra vez terminé en cama y con vértigo. Inclusive me tocaba ir, si no mal recuerdo, a clases de la especialidad, y ahí pasé por los profesores para tratar el vértigo con acupuntura y electroestimulación. Es un aparato que se conecta con toques de corriente, y los compañeros iban y le subían. De manera que fue algo bien interesante, pero salí de esa situación. Entonces me queda claro, yo en la experiencia personal, haber vivido eso. Pero ¿cuál es el sentido biológico del vértigo? A causa de los mareos, el individuo busca un terreno seguro y evita peligros, ya que existe una protección contra más caídas o una caída o desgracias. Es decir, es al revés. Nosotros pensamos que el vértigo nos ocasionaba caernos. Cuando nos caemos es que nos ocasiona el vértigo, y el vértigo aparece en fase activa porque normalmente cuando alguien tiene vértigo abre los pies,
se queda quieto, no hace movimientos fuertes, se sostiene de la pared, toma un punto de referencia hasta que pasa el mareo. Entonces el mareo es una respuesta biológica para que no se vaya a caer. ¿Qué pasa cuando alguien está, cuando está temblando? Muchos, pero muchos terminan diciendo, ay, me mareé. O cuando se está moviendo un foco, dice, me mareé. Porque precisamente está generando un equilibrio en el cual el individuo busca una situación segura para no caerse. Esto quiere decir que si nosotros no sabíamos que el mareo o el vértigo es la fase activa de un conflicto biológico de miedo a caerse y que es la respuesta biológica para no caernos, nosotros creemos que el vértigo nos va a terminar tirando. Y entonces a eso se vuelve un bucle o un círculo vicioso, porque tengo vértigo, tengo miedo a caerme. Aparece el vértigo por ese miedo, tengo vértigo y entonces se vuelve crónico el vértigo. Esa es la etapa por la que hoy comparto con ustedes, es dejar de tener miedo, quedarse el mayor tiempo posible quieto, entrar en tranquilidad, saber, reconocer qué conflicto fue el que me llevó a este vértigo, saber qué fue lo que me ocasionó, qué fue lo que me pasó en el pasado. Yo tengo un paciente que llegó con vértigo, es una persona de edad, y le digo, bueno, este vértigo tiene que ver con un conflicto biológico de miedo a caerse. En algún momento usted se pudo haber caído, usted pudo haberse caído algo o una situación similar. Y dice, no, doctor, ¿qué tiempo empezó el vértigo? No, pues empezó hace 15 días. ¿Y qué pasó días, semanas, meses atrás? No, doctor, menos de un año yo no me he caído. Nadie, que yo me acuerdo, no se ha caído nada. Normalmente hago una terapia que le llamo terapia de comunicación cerebral, donde hago una pequeña inducción y pregunto al cerebro, a través de él, situaciones importantes. Finalmente llegamos en el momento en que el Señor recuerda que van a un viaje hace 3 meses aproximadamente, y en ese viaje pasaron un puente con soga, con madera, y en ese momento recuerda que iba su nieto. Aunque era imposible que se pasara por los pequeños espacios de ese puente, él aseguraba que podía pasarse de frente, y le entró un pánico, un miedo terrible de que su nieto se cayera por los pequeños espacios. Dice, yo descansé cuando terminamos del otro lado. Ahí exactamente yo tuve paz. Efectivamente, ese había sido su conflicto biológico. Apenas una paciente viene hace un par de, eso ya del Señor tiene por lo menos, no sé, unos 4 años, 3 años. Apenas hace unas semanas viene una persona al consultorio, me dice que he tratado a su esposo, que si puedo recibirlo para que la consulte porque tiene un vértigo de 3 años de evolución. Y le comparto que tiene que ver con un conflicto de miedo a caerse, a que alguien se caiga, a que algo se caiga, a que algo se colapse, a quedar con una situación en la cual sucede una caída. Y en ese momento se le llenan los ojos de lágrimas y dije, ya, encontramos dónde está. Resulta que me platica que su esposo tiene una empresa, le pide que vaya a esa empresa porque ahí está su pequeña, y estaban haciendo una empresa, un área de juegos, de fiestas, y estaban echando una espuma donde juegan los pequeños. Entonces llega y su hija la ve y grita, ¿no? Y ella la ve y va hacia ella, pero se distrae un segundo saludando a alguien, y la niña va corriendo y se resbala con el jabón. En ese momento
cae golpeándose la cabeza, que hasta a ella le llega el ruido del golpe, y queda inerte. En ese momento, para ella es el DHS. Pero ven toda la asociación que hizo el cerebro. En ese momento en que se cae y que se golpea la cabeza, llega donde está ella y obviamente está desmayada. Tiempo después, haciendo ya algunas terapias, me platica. En ese momento pensó que ella estaba muerta. Después ve que su hija reacciona, terminan llorando, abrazándola, y bueno, hoy vive con un verdadero pánico. Pero no es que su hija se caiga, ahora ella tiene miedo a que ella se caiga, a que ella tenga una caída, a que ella se desmaye o quede muerta, y que su hija quede en la calle, donde vaya, que nadie la pueda ver. Haciendo, vuelvo a repetir, algún tipo de terapia, encontramos que ella, al momento de caerse, la pequeña, ella recuerda en fracciones de segundo que una tía se había caído, se había golpeado en la escalera y se había muerto. Entonces el cerebro estaba asociando que una caída podía generar la muerte. Ya de su hija no, porque ya estaba bien, pero ahora el cerebro asocia que ella puede caerse y morir y quedar desamparada a su hija. Entonces el vértigo, ella lo veía cada vez más incómodo, porque lo que tenía era pánico a caerse, y entonces por la presencia del vértigo. Y yo le explicaba que el vértigo le estaba ayudando a no caerse, a sostenerse, a buscar un equilibrio, a buscar un lugar seguro. Porque la asociación es de que efectivamente su hija era su preocupación, ya tenía 2 años, 3, ahí tenía 5 años. Obviamente ya no tiene tanto miedo a que se caiga, ya es una niña mayorcita, pero el miedo era que ella se cayera. Ha ido evolucionando bien, espero en breve poder comentarles cómo ha evolucionado el caso totalmente hasta que desaparezca, pero es bien interesante esto. En la fase de curación de este conflicto biológico de miedo a caerse, hay obviamente desaparición de los mareos. Y bueno, estábamos también hablando de la cóclea, en este caso de un conflicto de bocado auditivo. No quiero escuchar esto, no doy crédito a lo que escucho. Y junté los dos porque curiosamente a veces hay mareo con tinnitus, a veces hay mareo sin tinnitus. El tinnitus tiene que ver con la cóclea, con un conflicto de audición, un conflicto de no querer escuchar algo, no doy crédito a lo que escucho. Y en la fase de curación puede disminuir la percepción del volumen de las frecuencias de sonidos involucrados, puede haber pérdida de la audición en frecuencias particulares, puede haber una sordera temporal, y después de la epicrisis o de la crisis curativa regresa la capacidad de escuchar, sobre todo las frecuencias perdidas, y desaparece el tinnitus. Entonces el tinnitus es un conflicto biológico de no dar crédito a lo que escucho, no quiero escuchar esto, y el mareo tiene que ver con un conflicto biológico de miedo a caerse. De manera que son dos programas totalmente de oído interno, pero dos programas biológicos que pueden estar íntimamente relacionados o totalmente separados. Es muy interesante cuando nos damos cuenta cuál es la diferencia. A través del riel, a través de rieles, el cerebro conecta con recaídas de conflicto, con reactivación del DHS, y que nos mete de nuevo al curso de lo que estamos intentando. Recuerden que el conflicto biológico aparece después del DHS. Bueno, el conflicto biológico es la expresión del programa, en esencia, del DHS. Y el sentido biológico, que es algo que explica en su quinta ley, nos da
nos da la comprensión de por qué hace ese cambio, esa modificación. Entonces, en realidad, la naturaleza logra de alguna manera dejar un programa, un software, con un tema de mareo, con un tema de vértigo, precisamente tratando de apoyar a que esta persona no sucumbe, no se caiga, no se colapse, no se golpee y fallezca. Recuerden que la evolución busca siempre la supervivencia del ser, busca que haya un mecanismo de protección para que la naturaleza siga su curso evolutivo. De manera que entendiendo esto, podemos darnos cuenta totalmente del cambio que estábamos haciendo y de todo el miedo que representaba tener el vértigo. Recuerda que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Recuerda también que estamos dando formación en nueva medicina germánica, podemos dar cursos semipresencial a través de online, podemos ir, como hemos ido a Perú o a otros países, a República Dominicana. Saludos, Miguel Jacín, te mando un abrazo enorme, amigo, donde quiera que estés. Doctor Rubio, te mando un abrazo enorme, amigo, hermano mío de Perú, y a todos aquellos amigos que dejé tanto en República Dominicana como en el Perú y que muchos siguen todavía preguntándome cómo puedo apoyarlos. No hay ningún proyecto inmediato para viajar. Se está armando un grupo en California. Ya les tendremos en contacto de algún curso que vaya a haber por ahí. De manera que podemos dar cursos presenciales, semipresenciales a través del internet, online. Y también estamos terminando de preparar una plataforma para hacer formación médica, profesional, desde el legado de las 5 leyes biológicas que comparte el doctor Hammer. Intentamos de ser lo más idéntico a la enseñanza de él y ocupamos otros métodos terapéuticos siempre y cuando se rijan bajo las 5 leyes biológicas. Esa es la postura, es una nueva ciencia que tiene que va a permitir poner totalmente cimientos en una nueva manera de curar, en una manera de entender al paciente, en una manera de poder entender al ser, entender a su alma, poder comprender su programa y poder apoyarlo desde lo que necesita la persona. De esta manera podemos darnos cuenta que en realidad lo que hemos conocido hasta el día de hoy como enfermedad y que vemos como algo maligno, como algo relativamente agresivo, como un fallo de la naturaleza, como una alteración, disfunción del inexistente sistema inmunológico, como víctimas de una agresión microbiana, viral, como ser portadores de un error genético de nuestros padres, como tener la susceptibilidad de que seamos heredados por una enfermedad. Todos estos han sido dogmas establecidos por la medicina y que con estas 5 leyes nos permite entender cada uno de los procesos de enfermedad de una manera totalmente diferente, desde una concepción totalmente diferente, desde una visión totalmente diferente. Nos despedimos, les mando un abrazo enorme, recuerde que estamos dando consultas y si quiere la melodía o informes sobre el curso, más 521 2221 400645, más 521 2221 400645. Les envío un abrazo cálido y enorme para todos aquellos que nos siguen, para todos aquellos que se han vuelto nuestros amigos en el camino. Un abrazo a Perú, mi estimado amigo Rubio, un abrazo a República Dominicana, saludos y abrazos cálidos a mi hermano Jacim y pronto traeré nuevas noticias. Seguimos transmitiendo este programa Conciencia Curativa Germánica con todo el amor del mundo aquí en las estaciones número 1 en el área de la salud por internet de la medicina alternativa.
Om Radio, transmitiendo pura energía, conciencia curativa biológica cerca de ustedes. Hasta la próxima.